Vamos a clasificar los instrumentos de medida. No hay una clasificación única, así que vamos a ver las distintas clasificaciones. Podemos clasificar los instrumentos de medición como para monitorización, monitoreo y control, que son aquellos que me permiten en el mismo instrumento de alguna manera poder leer el valor que se está midiendo. Por ejemplo, en este caso esta báscula, yo puedo ahí colgar una masa para pesarla. Por ejemplo, este tipo de balanza se utiliza para eh, eh, pesar lo que uno está levantando con una grúa, por ejemplo, cuando uno está cargando algún material en planta. Este sistema lo único que hace es mostrarme el valor numérico ahí, pero nada más. En cambio, este elemento que está acá hace lo mismo que hace aquel otro acá, esto es una celda de carga, hace lo mismo que esto, porque de hecho esto acá adentro tiene una celda de carga, pero esta no me muestra el valor que está midiendo, simplemente manda una señal que yo la tengo que agarrar, tomar con mi controlador y bueno, hacer lo que necesita hacer con esta señal. O sea, tenemos entonces tenemos instrumentos que son solo de monitorización y de control. Y algunos son mixtos, podría ser un sistema como este, con una salida para ir a llevarlo a un control. Tenemos también instrumentos que se los puede clasificar como activos y pasivos. Pasivos son cuando no necesitan energía externa para producir la medición. Por ejemplo, un termómetro de mercurio. El termómetro de mercurio toma la misma energía del fluido para dilatarse y marcar el nuevo valor de temperatura. Un manómetro lo mismo, para medir la presión, o un tubo en sería exactamente lo mismo. La misma presión del sistema me genera la medición. Pero otros sensores necesitan una energía externa, como por ejemplo, si quiero medir la balanza en este elemento que está acá, que es la celda de carga. La celda de carga, ya la vamos a ver en el capítulo 17, funciona midiendo la resistencia, para medir la variación de la resistencia. Y esa variación de resistencia me produce un cambio de corriente, o sea que sí o sí tengo que hacer circular una corriente, y por lo tanto necesito una fuente de energía externa para que el sensor funcione. En este caso hablamos de instrumentos activos. ¿Bien? También podemos comparar los instrumentos de medición en instrumentos por comparación o por desplazamiento. Esto es muy sencillo. Comparación sería una balanza de dos brazos, ¿no es cierto? En donde mido, tengo que igualar los pesos de ambos brazos de la balanza para poder obtener una medición. O por desplazamiento, como vimos recién, cualquiera de estos tipos balanzas o dinamómetros en donde el desplazamiento de un dial me produce un valor de medida. Y luego tenemos medidores analógicos y digitales que obviamente ambos son eléctricos. Los analógicos me envían una señal que es proporcional a la medición que se está realizando. Es una señal, generalmente son miliamperes, o podría ser también PSI en caso de que sea presión. Y los digitales me mandan paquetes de información digitalizada en 0101 que conforman los bytes. Bien. Tenemos por otro lado, independientemente del sensor de que se trate, tenemos muchos parámetros para definir un sensor. Si bien hay dos que son importantes, los más importantes para cualquier sensor de lo que sea, acá vamos a ver que en el libro encontramos uno, no sé ni cuántos son, acá hay 6 y 6 más y 6 más, no, sí, 6 por 3, 18 aproximadamente, de los cuales, insisto, dos son los más útiles y aplicables en el mundo real. Primero que nada, el rango. Generalmente lo primero que yo me pregunto a la hora de tener que seleccionar un sensor es el rango. ¿Entre qué valores necesito medir? ¿No? Por ejemplo, entre 50 y 150 grados. Menos 50 y 150. Fíjense, el rango está compuesto por dos números. Me parece una pavada, pero bueno, vamos a ver que hay otras cosas que no. El alcance, que no es algo muy utilizado, es la diferencia entre el rango, entre los extremos del rango. Por ejemplo, si mi sensor mide entre 60 y 200, el alcance es 140. ¿Bien? Otros parámetros son el rango sobre cero, no muy utilizados, son cuánto mide el sensor por encima del valor de cero, y el rango sin cero es el rango que mide que mide en el rango, por ejemplo, si yo mido entre menos 50 y más 150, el rango sobre cero va a ser 150. Pero si mido el rango sin cero,
sea, que no alcanza el 0 es 60, es lo que está por debajo del rango del 0. ¿Bien? Es todo lo que está antes de llegar al 0. En el caso de este no puedo calcular el rango sin 0 porque no tengo, porque mi medición la atraviesa. El rango menos 50, 150 atraviesa el 0. Por eso, es lo que les decía, no todos los sensores van a tener todas estas características. Elevación del 0 es la diferencia entre el 0 de la variable de medida y el límite inferior del rango. Nuevamente, entre el rango, como en el ejemplo que estaba acá, entre 60 y 200, la elevación del 0 coincide con el rango sin 0 y es 60 grados. Y generalmente se expresa como porcentaje, y esa es la diferencia que tiene con el rango sin 0. El rango sin 0 sería 60, pero la elevación del 0 en general se expresa como porcentaje. Tomando este ejemplo, tendría que ver, bueno, el alcance 140, tendría que ver cuánto es 60 en 140 y eso sería el porcentaje del alcance. Bien. Precisión. La precisión es en realidad el segundo parámetro más importante junto con el rango. Yo defino cuánto necesito medir, en qué rango y con qué precisión. 1 grado, un sensor de temperatura, 2 grados, medio grado, una décima de grado. Bien. Después, asociado a la precisión está el error. Todo lo impreciso que sea mi sensor va a tener que ver con el error de la medición. La incertidumbre de un sensor es cuántas veces, cuál es el error máximo que puede cometer el instrumento al medir y generalmente tiene que ver, digamos, el error, si bien es constante, puede tener algunas fluctuaciones en distintas zonas del rango. Por ejemplo, si el sensor en una zona sea más preciso y en otra no, entonces el grado de incertidumbre es cuál es el máximo error que va a cometer en el rango que sea. Bueno, la precisión se define, o la tolerancia, se define como un porcentaje, del máximo error, o sea, como del grado de incertidumbre. La repetitividad tiene que ver con la cantidad de veces o con el porcentaje o el grado de precisión que tiene el sensor en repetir una medición. O sea, mido 10 veces un valor, que es un caudal, y comparo cuál es la reproducibilidad. Si bien no son idénticas, digamos, repetitividad cuando mido el mismo valor y reproducibilidad cuando mido valores distintos. Es conceptual la diferencia. Banda muerta es el rango de la variable medida, el grado de variación de la variable medida mínimo que necesito para que se produzca un cambio perceptible en el sensor. No es lo mismo que la precisión. Esto tengo por ejemplo un sensor de temperatura para que si su banda muerta es de 1 grado, yo no voy a ver ningún movimiento hasta que al menos no cambie en 1 grado. ¿Bien? Después que se mueva va a haber un error, una incertidumbre o una precisión. La sensibilidad es otro parámetro en control muy importante que ya lo hemos hablado durante toda la materia, que es la ganancia. ¿Cuántos, por ejemplo, un sensor de temperatura, cuántos milivoltios o cuántos miliamperes me entrega por grado centígrado que cambie la temperatura que se está midiendo?